iniciando con esta sección em, de asistentes guía para la docencia. La idea es que convertamos estos asistentes en aliados estratégicos que nos permitan potenciar el aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿ya? Y de esa manera guiarnos a, a una evolución de la inteligencia artificial generativa que tiene que ver con estos ayudantes digitales o de alguna forma estos bots que también se conocen con ese término. Objetivos que tiene este taller, digamos, en esta sección de primero ver la anatomía, digamos, de un asistente que corresponde a la configuración interna que regula su comportamiento. Para ello conoceremos la estructura de configuración. Luego interactuaremos con ejemplos de asistentes para vivenciar en el rol de estudiante cómo es esta interacción con este bot. Luego de eso exploraremos las configuraciones de los asistentes para que podamos relacionar el efecto que tiene la configuración en el comportamiento final del asistente. Una vez que tengamos estos elementos que tienen que ver con la configuración inicial estructural de un asistente de aprendizaje, vamos a pasar a ver los elementos de diseño de un asistente, ¿ya? Para ello, vamos a comenzar con tratar de lograr que ustedes vayan enfocando el contenido del taller a su propia asignatura, ¿ya? Entonces, para ello, digamos, el asistente primero debe estar concentrado o enfocado en un concepto. Entonces, lo primero que se debe seleccionar es el concepto más adecuado. Este concepto es el que el asistente enseñará a los estudiantes. Además, en esta parte se diseñarán las preguntas progresivas para validar la comprensión del concepto elegido. Estas preguntas van de lo menos complejo a lo más abstracto, digamos, a la integración de conocimiento, ¿ya? Con esa información, ustedes ya estarán con los elementos necesarios para poder tratar el tópico que es el de diseño de su asistente, ¿ya? Para ello, la idea es lograr redactar una configuración, ¿ya? Y esa configuración tiene que ver con 6 componentes que de alguna manera logran un comportamiento adecuado del asistente para con los estudiantes que interactuarán, ¿ya? Entonces, para ello, para poder facilitar la redacción, se creó una aplicación que se llama el generador de configuración de asistentes, que ustedes llenan un formulario con la información necesaria, ¿ya? Y que anteriormente en el punto número 2 y en el número 1 ya se han tratado. Entonces, con ese generador ustedes obtienen una redacción de la configuración. Con esa redacción, ustedes van a poder luego implementar ese asistente dentro de Copilot. Para esta implementación hay una sesión sincrónica del 12 de diciembre donde ustedes van a poder conectarse en 2 horarios para ver cómo su asistente, su redacción de configuración puede implementar. Bueno, hay personas que van a aventurarse en la implementación antes, pero si quieren resolver dudas o tienen alguna consulta sobre cómo se comporta el asistente, algunos ajustes, pueden entrar a esa sesión sincrónica del día 12 de diciembre, independiente si quieren entrar en la mañana o en la tarde o en ambas sesiones. Primero, lo que es un asistente es le llaman un ayudante digital o puede ser un funcionario digital, que en este caso, en el contexto educativo, la idea es que mantiene una atención continua, paciencia, nunca juzga, todo esto es parte de la configuración y está circunscrito y programado en el conocimiento que el docente configura, ¿ya? Entonces es un ayudante digital que apoya al estudiante en su proceso de aprendizaje y un complemento para la función del docente en el proceso de enseñanza. Su diseño y configuración debe ser intencionada por el docente para lograr que los estudiantes aprendan sobre un tema o un concepto, ¿ya?
Entonces ahí la analogía clave, imagina que pudieras clonarte y poder tener una versión que pudiese atender a cada estudiante. Otro elemento importante de los asistentes es que como cada estudiante interactúa con él, sigue un recorrido de aprendizaje, una ruta de aprendizaje distinta y es personalizada, que es un elemento central que uno ojalá pudiese eh, tener la capacidad para responderle las dudas a cada persona y viendo los avances, las dudas individuales, cosa que es muy poco eh, eh, factible de implementar. Entonces, cuando hablamos de la anatomía de un asistente de aprendizaje, se trata de la estructura de configuración interna que el docente intenciona para lograr que el asistente se comporte de una manera y, además qué conocimiento enseña. Hay una relación causal entre la configuración, ¿ya? Y el comportamiento del asistente con los estudiantes, que esos serían los efectos. ¿Ya? Entonces, esta configuración debe ser diseñada de manera intencionada, siguiendo principios pedagógicos y acá nos muestra el conjunto de componentes eh, que el docente debe configurar para que un asistente se comporte de una manera adecuada desde el punto de vista del contexto educativo y de aprendizaje para con las y los estudiantes. Tienes 6 componentes: la identidad, el dominio de conocimiento, el objetivo pedagógico que quiero lograr, cuál va a ser la forma de interacción o la metodología de interacción, cómo vamos a medir la comprensión del estudiante, ya, en base a qué cosa. Este punto número 5 es como el elemento central donde uno configura un conjunto, un set de preguntas progresiva que va de lo menos complejo a lo más abstracto, donde uno integra saberes. Desarrolla o diseña un conjunto de preguntas y con eso el asistente va a ir evaluando si cada estudiante va cumpliendo o no y va indicándole cuál es la respuesta correcta, qué le dice cuando la respuesta es correcta, cuando la respuesta es incorrecta, eh, qué respuesta va a tener y si la respuesta obviamente está atascado en algún tema, recomendarle la retroalimentación en algún concepto. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Em, Bueno, la anatomía, este diagrama o este dibujo representa la labor del docente como el configurador de este robot o bot que va a asistir a los estudiantes. Entonces, tiene todas estas componentes: la personalidad o la identidad que indica quién es el asistente, le da una humanización a este asistente. Luego, ¿cuál es el objetivo pedagógico? ¿Qué debe lograr el estudiante? Debe lograr que el estudiante conozca, comprenda, evalúe, etcétera. Y ahí uno aplica un poco el verbo taxonómico que está asociado a lo que yo quiero lograr en el estudiante. El contexto dominio es lo que indicábamos recién, sobre qué concepto, qué tema el asistente va a tener conocimiento, ¿ya? Cómo interactúa y cuáles son las restricciones. Las restricciones que lo que no debe hacer, por ejemplo, lo básico, que no debe tratar un tema distinto al cual está configurado, ¿ya? Y con eso uno lo va ajustando. Entonces el docente configura la anatomía de un asistente de aprendizaje. Obviamente tiene que usar elementos de su programa de actividad curricular, el PAC, y también tiene que estar observando el perfil de ingreso, el modelo educativo institucional, donde todos estos elementos hacen que el quehacer del docente o la docente permita conseguir de alguna forma lograr que el aprendizaje, el estudiante lo logre, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que aquí se describe en cada una de las áreas que ya un poquito lo hemos adelantado? ¿Quién es el asistente? Responde al nombre y personalidad, el rol que cumple, tono de comunicación, valores que transmite. Por ejemplo, que hay un ejemplo, digamos, de un asistente que enseña de alguna manera a programar en Python para estudiantes de primer año de ingeniería. ¿Ya? Entonces, amigable, paciente, alentador y tutor experto en programación Python. Ahora, ¿qué objetivo pedagógico debe lograr?
la meta de aprendizaje clara, el tipo de comprensión buscada, qué habilidades debo desarrollar, qué no debe hacer. Tu objetivo, por ejemplo, dice en el ámbito de este Capiara, que es un asistente de tutor de Python, del lenguaje de programación, tu objetivo es fomentar pensamiento crítico y resolución de problemas, no dar respuestas directas ni escribir código completo. El contexto, obviamente el tema central que va a conocer y dominar el asistente. Nivel de complejidad, conceptos clave, ejemplos. Uno fragmenta ese contexto de dominio en estas cuatro componentes. Usa contenidos del curso, algoritmos, pseudocódigo, etcétera. Uno le puede dar ejemplos que uno usa en clase. ¿Ya? De esa manera también lo circunscribe a ese dominio y no lo deja abierto a que él pueda dar respuestas sobre temas que pueden ser más complejos o de menor complejidad en que uno requiera como docente. ¿Ya? Luego están, bueno, vamos a empezar por este lado de acá de la metodología, cómo interactúa con el estudiante, enfoque pedagógico, socrático, expositivo, es decir, qué manera no dar las respuestas, sino que de alguna manera instar al estudiante a preguntarle, ¿ya? Tampoco de alguna forma tratar de que él vaya aprendiendo y validando ese aprendizaje. Por ejemplo, en la configuración del ejemplo que estamos analizando, estos fragmentos son configuraciones que van a estructurar esta forma de decirle de definir el comportamiento de la gente. ¿Ya? Entonces estos fragmentos los vamos a reunir en uno solo y esa va a ser la configuración final. En este caso de la metodología, para el caso del tutor de Python, usa método socrático, o sea, pregunta antes de explicar, solicita que el estudiante elabore con sus palabras, da ejemplos concretos. Luego, en la manera en que evalúa y da feedback, ya, eh, aquí se estructuran las preguntas progresivas. O sea, se deben diseñar preguntas progresivas que ellos vayan de lo menos complejo a lo más abstracto. Diseño de criterios de respuesta correcta. En el caso de que dé una respuesta correcta, hace una cosa. Cuando se equivoca, cómo reacciona ante el error, etcétera. Si la respuesta, por ejemplo, acá en la configuración de si la respuesta es incorrecta, no dé la respuesta. Guía con preguntas. Has considerado, y ahí uno debe completar, piensa en, revisa el concepto de tal. Entonces uno elabora un conjunto de preguntas, de uno a tres preguntas, cuatro o cinco, y uno va de alguna manera por cada una de ellas, estableciendo esta casuística de qué pasa si es correcta, ¿ya? Entonces profundiza en esto, si es incorrecta, piensa en esta, hace una pregunta, piensa esto para guiarlo a que el alumno vaya deduciendo eh, lo correcto de cómo debe haber dado una respuesta. Entonces, finalmente, cuando la persona da una respuesta correcta, también uno da una salida o le dice, ya, profundiza esto, ¿qué piensa en esto? Entonces, de alguna manera va a ir mejorando la evaluación del aprendizaje y el asistente debe darse cuenta ya de cuándo va avanzando a la siguiente pregunta que va en progresión de entendimiento. Finalmente, la componente de restricciones es lo que no debe hacer. Por ejemplo, lo básico no responde a preguntas fuera del curso de Python. En este caso estamos hablando de Python. Ahí uno completa cursos de X o fuera del tema de, no sé, el nervio vago o modelos de calidad, etcétera. Ahí uno va escribiendo lo que uno necesita. No escriba en este caso específicamente bloques de código completo, mantén respuestas concisas de máximo 3 párrafos. Esto es importante porque de alguna manera a veces las guías generan mucha información y no ayuda mucho que genere mucha información a veces. Eso sería la anatomía de un agente, ¿ya? Entonces tiene estas 6 componentes que ahí se describieron. Ahora, para entender más cada una de estas componentes, hemos diseñado una aplicación web que permite explorar cuál es el contenido de algunos ejemplos de asistentes de aprendizaje. Ya, ahí está el link, ustedes van a poder habilitarlo. Yo voy a mover
compartida la pantalla. Ahora estamos mostrando esta plantilla de configuración para poder explorar los 6 componentes estructurales de un asistente pedagógico. Acá hay 5 ejemplos: Sociomentor, MedGuía, Python e Iconotutor. Cada uno de disciplinas distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tipo de recomendación? Acá, si ustedes eligen este botón y están en Sociomentor, van a ver toda la configuración de el asistente, todo lo que uno como docente cuando configura su propio asistente tiene que completar. ¿Ya? Recuerden que hay una aplicación que los va a ayudar para lograr ese hito. ¿Ya? Entonces, primero concéntrense en esta aplicación que tienen que descargar de preferencia en su PC. De esa manera van a poder ocuparlo de alguna manera más fácil. Entonces, aquí están las componentes de diseño de la estructura de configuración. Está la identidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo me concentro en identidad, puedo ver que, como estoy posicionado en socio mentor, cuáles las características de personalidad que tiene, cuál es el propósito, el enfoque que utiliza ese asistente. Entonces, por ejemplo, el socio mentor dice es reflexivo, crítico, dialogante, motivador. Ayuda a estudiantes de segundo grado de sociología a comprender estructuras estructurantes mediante análisis de fenómenos sociales. ¿Cuál es el enfoque? Fomenta el pensamiento crítico y desnaturalizar la realidad social, enfoque ideológico y reflexivo. Ya, bueno, mi disciplina más cercana es informática y no tengo idea de esto, sino que yo le pregunté a una colega, digamos, de la unidad de innovación docente, que es socióloga, qué concepto le costó más aprender o de alguna manera fue relevante, digamos, una ayuda o algo que pudiese mejorar el aprendizaje de ese concepto, y ella me habló de este concepto de estructuras estructurantes. ¿Ya? Entonces, de alguna manera se generó este ejemplo. Entonces, estamos en la identidad, que es una de las componentes importantes de la configuración de un asistente. Entonces, si yo lo quiero contrastar con Econotutor, que es de economía, ¿ya? Econotutor, por ejemplo, habla de tiene una personalidad analítica, didáctica, práctica y entusiasta. ¿Cuál es su propósito? Ayudar a estudiantes de primer año de economía a comprender el concepto de elasticidad precio-demanda mediante el análisis de mercados reales. ¿Ya? Su enfoque conecta teoría económica con decisiones cotidianas, enfoque práctico y visual. ¿Ya? Rigor conceptual para ejemplos diarios, fomenta ver la economía funcionando alrededor. Entonces, yo puedo ir contrastando estas características en esta componente de identidad entre varios ejemplos. Por ejemplo, estos de MedGuía es de salud. ¿Ya? Bueno, acá es tercer año de medicina. Estos ejemplos de alguna forma se pueden adaptar. ¿Ya? Y este tiene una personalidad empática, riguroso, pedagógico, reflexivo. Ayuda a tercer año de medicina a comprender razonamiento clínico mediante análisis de casos. ¿Ya? ¿Cuál es el enfoque? Tutor clínico que fomenta el razonamiento y diagnóstico basado en evidencia. Enfoque sistémico y reflexivo. Entonces ustedes van cambiando. Ahí está el ejemplo que habíamos visto en las diapos anteriores, Python Bot, que enseña a programar a alumnos de primer año. Entonces acá uno va contrastando identidad en sociología, en ciencia de la salud, en ingeniería y en facultad de ciencias empresariales, por ejemplo. Luego, lo mismo con la componente de contexto, ¿ya? Que en el fondo es el concepto que quiero enseñar. En el de economía, Econotutor, uno define acá el concepto, ¿ya? Cuál es su importancia, cuáles son las aplicaciones, algunos ejemplos, etcétera. Y acá hay una zona, una porción de esta configuración que uno puede ingresar contenido explicativo, digamos, sobre el tema que quiere que el asistente trabaje en él. ¿Ya? Eh, Todas estas configuraciones van creando un documento, digamos, no menor, digamos, de dos, tres o páginas, o pueden ser un poco más, que permiten configurar el asistente. ¿Ya? Bueno, también podemos comparar el contexto con lo que es, por ejemplo, Python, que tiene que ver con el lenguaje de programación. Entonces acá se define qué concepto va a tratar este bot.
¿ya? Y él va a hablar de algoritmos, va a enseñar algoritmos y pensamiento computacional. O sea, acá se define, se indica la importancia, qué aplicaciones y qué ejemplos. Acá uno puede colocar ejemplos específicos, digamos, problemas resueltos que de alguna manera estén relacionados con la temática y el contenido que el docente entrega en sus clases, digamos, ¿ya? Para que no sea algo totalmente disociado. Bueno, también en MedGuía, y a uno con esta comparación posicionado en un componente, uno puede ir haciendo algunas relaciones e integrando los conocimientos para poder ya ir vislumbrando cómo uno lo podría aplicar en su asignatura y en algún concepto específico de esa asignatura. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Y ahí uno va mirando. Este artefacto de aprendizaje, por denominarlo de una manera, es una página web que se va generando, que bueno, que se generó con inteligencia artificial con el fin de facilitar la comprensión y la presentación, ¿ya? De este contenido. También está la metodología, puedo comparar, por ejemplo, que Socio Mentor dice, saluda de forma cercana. Primero, haz una pregunta de enganche. ¿Has notado que las personas de su etcétera, cómo van desarrollando las preguntas asociadas y cómo se hace el cierre de la metacognición? ¿Ya? En el caso de Python, saluda con entusiasmo como Python Boss, explicando que estás aquí para que ayudarle a pensar como un programador. ¿Alguna vez así que una receta o instrucciones de armado? Cuéntame. Y ahí vas iniciando el diálogo. ¿No? Ya desde lo concreto al abstracto. Ya, esto parece complejo de que un docente aproximación pueda lograr una configuración ideal. Por eso se han desarrollado estas herramientas que me permiten configurar un patrón, una configuración para facilitar esa parte, ¿ya? Pero necesitamos sí o sí que el docente entienda, digamos, que tiene que haber una intención pedagógica y tiene que basarse en conocer, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje o resultado de aprendizaje que quiero lograr, en qué nivel lo quiero lograr, taxonómico, ahí recordar un poco la taxonomía de Bloom, donde primero uno conoce, ¿ya? Después uno va elaborando niveles de andamiaje hacia un nivel superior de comprensión. Ok, con esta plantilla ustedes pueden ir mirando y tienen que hacer reflexionar y analizar el contenido que aquí se les presenta. ¿Ya? En la diapo acá se les da un tip de navegación, que es lo que yo les indiqué, y para poder comparar el contenido y comprender su significado. Ya, una vez que nosotros debemos visualizar que existe una configuración que está detrás del comportamiento de un bot asistente de aprendizaje, vamos a interactuar con ellos. La idea es que logremos interactuar y podamos vivenciar en el rol del estudiante cómo se comporta y cómo es esto de estas preguntas progresivas, y que de alguna manera uno de alguna forma va a hacer como ingeniería en reversa y ir viendo cómo eso se configura y el efecto que tiene. ¿Ya? Recuerden que hay un efecto de causa y efecto, donde la causa está en la configuración del asistente y los efectos en la forma que se comporta y en cómo responde ante la interacción con un estudiante. Tips para la interacción con los asistentes. Ojalá seleccionar un asistente lo más alejado de su disciplina para poder moverse a aprender sobre lo que le están enseñando. Ya, vamos a trabajar en los mismos asistentes de ejemplo que hemos visto anteriormente. Intente aprender sobre el concepto, y también haga pruebas de cómo no decirle nada o hacer un signo de pregunta, etcétera. Y vamos a tratar de hacer un ensayo para esta parte. Reflexiones sobre el proceso de aprendizaje, cómo uno mismo va logrando de alguna forma dar respuesta con las pistas y con la ayuda que te da el asistente. Si logró aprender algo nuevo y intentar pensar en su asignatura, cómo podría implementar algo similar.